La cosmovisión es la manera en la que un grupo de personas, una cultura o una sociedad entienden y explican el mundo que los rodea, su origen, su funcionamiento y su relación con los seres humanos, con la naturaleza y lo trascendental. Es un sistema de ideas, creencias, valores y prácticas que influye en cómo se interpreta la vida, las relaciones humanas y el universo. En el ámbito cultural, la cosmovisión suele estar profundamente vinculada a las tradiciones, los mitos, las religiones, la historia y las formas de conocimiento de un pueblo. Por ejemplo, muchas culturas indígenas tienen cosmovisiones que conciben la naturaleza como un ser vivo con el que todos los humanos tienen una relación de reciprocidad, mientras que en otras tradiciones puede predominar visiones mucho más científicas o racionalistas. La cosmovisión también es como una cultura puede interpretar al mundo, basado en sus creencias que conectan al ser humano con el orden del universo, siendo preteórica y destacando la armonía entre las personas y la naturaleza, como ya antes mencionado, considerándolas partes inseparables que coexisten en un equilibrio y respeto mutuo. La cosmovisión va mucho más allá que un concepto. Abarca absolutamente todo a nuestro alrededor. Por eso es que no podemos juntar todo el conocimiento en un solo concepto. Pero ahora vamos a lo más importante. La cosmovisión en un ámbito turístico, siendo clave para comprender y respetar particularidades culturales de los destinos. Por ejemplo, el turismo comunitario en pueblos indígenas frecuentemente busca transmitir la cosmovisión de estas comunidades a los visitantes, promoviendo una experiencia cultural auténtica y fomentando el entendimiento intercultural. Las representaciones de la cosmovisión andina eran expresiones culturales, simbólicas y espirituales que reflejaban la conexión integral entre el ser humano, la naturaleza, los dioses y el cosmos. La cosmovisión andina se manifestaba a través de complejas interacciones entre el mundo natural y el mundo humano, donde cada elemento adquiría un significado simbólico y espiritual en un sistema interrelacionado. Las representaciones principales venían de la naturaleza, ya que esta era la base de las representaciones andinas, considerada un espacio vivo y sagrado. Aquí teníamos a los apus, que eran montañas sagradas que representaban deidades protectoras y a las que se les ofrecían rituales. Tenemos a la Pachamama, la Madre Tierra, que era una deidad que simbolizaba la fertilidad y conexión con los ciclos agrícolas. También tenemos al Inti y la Mamaquilla, que eran el Sol y la Luna, los dioses principales del panteón andino, que representaban la dualidad y el orden cósmico. Y respecto a los animales, que eran vehículos simbólicos de conexión entre el mundo espiritual y el mundo humano, tenemos al cóndor, que estaba asociado al Hanampacha o mundo de arriba, y era símbolo de espiritualidad y mediación entre los mundos. Al puma, que representaba el Caipacha o mundo terrenal, que representaba las cualidades de fuerza y poder. A la serpiente, que estaba vinculada al Ucupacha y simbolizaba la sabiduría y el renacimiento y la conexión con el pasado. También existían representaciones en el arte, ya que este servía como medio de expresión y transmisión de su cosmovisión. En los textiles incorporaban patrones geométricos y simbólicos que narraban mitos o reflejaban aspectos del cosmos. En la cerámica representaban a deidades, animales sagrados y escenas de rituales. Y en la escultura y arquitectura tenían obras talladas que buscaban armonizar el entorno natural como Machu Picchu o Sacsayhuamán. También teníamos representaciones en rituales y festividades, ya que los rituales eran expresiones vivas de la cosmovisión y se consideraban fundamentales para mantener el equilibrio del cosmos.
Estos rituales teníamos las ofrendas, que eran los pagos a la tierra, donde se ofrecían hojas de coca, alimentos y bebidas esenciales para pedir abundancia y fertilidad. Y las festividades como el Inti Raymi, donde se celebraba el sol como la fuente de vida y energía. La astronomía también era clave para la organización social y agrícola, ya que guiaba tanto la espiritualidad como las actividades cotidianas. Es por eso que se construían observatorios como Machu Picchu, ya que servían para estudiar los movimientos del Sol, la Luna y las constelaciones. También se creaban Bueno, yo les voy a hablar sobre las huacas. Primero que nada, ¿qué es una huaca? Huaca era conocido como un área sagrada o cosa sagrada para sacralizar varios seres. Luego, pues, ¿cuál era su importancia? Según los indios, estas eran deidades. Se creía que de estas representaciones de piedras dependía toda su vida, y por eso las respetaban mucho. ¿Por qué construían las huacas y por qué las adoraban? Ellos tenían una conexión muy especial con los dioses y el mundo espiritual. Eran moradas de dioses y al construirlas y darles ofrendas buscaban establecer una conexión y obtener un favor. También eran centros de oráculos, donde les podías preguntar o consultar algo y obtener una respuesta. Eran conocidas como ventanas a un mundo invisible que sin estas no podrían comprender. En estas huacas se hacían ritos y sacrificios, en la mayoría humanos. Por este medio se establecía un intercambio entre los humanos y las entidades para que el mundo funcionara correctamente. En estas huacas también daban ciertas ofrendas, la mayoría para agradecer. En su mayoría eran cerámicas que representaban a sus dioses, y también daban ciertos alimentos como eran la papa, el maíz y frutas, y así representaban la fertilidad de la madre tierra. Ahora vamos a hablar sobre dos huacas que eran las más conocidas. Entre estas la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. La Huaca del Sol era un lugar donde habitaba la élite moche, con 5 terrazas donde los moches realizaban diferentes actividades, en su mayoría políticas y administrativas. La Huaca de la Luna fue uno de los templos de adoración y muy sagrado. Se cree que se hicieron sacrificios humanos en él, pues se encontraron restos de varias personas en el templo. Estas dos huacas fueron ubicadas en el corazón de la civilización moche, siendo un punto estratégico para ellos. Y bueno, terminando con las huacas, tenemos que recordar que no son solo construcciones del hombre, sino que también son las montañas que nos rodean y se veneran hasta el día de hoy. Bueno, ahora abordaremos un tema fundamental, la ancestralidad. A lo largo de la historia, las generaciones anteriores han dejado huellas que hoy forman parte de nuestra identidad, tradiciones y valores. La ancestralidad es el vínculo entre las generaciones actuales y sus antepasados, transmitido a través de tradiciones, creencias y costumbres que fortalecen nuestra identidad. Es fundamental porque conecta el pasado con el presente, ofreciendo sabiduría y guía para la vida cotidiana. Este legado se expresa a través de saberes prácticos como la agricultura o la medicina tradicional, pero también en rituales, ceremonias y mitos. En muchas culturas, los ancestros son considerados guardianes espirituales vivos en las ofrendas y celebraciones. A lo largo de la historia, especialmente durante la colonización, la ancestralidad ha sido clave para la resistencia cultural, ayudando a los pueblos a preservar su identidad y tradiciones frente a la adversidad. La ancestralidad andina, por ejemplo, es profundamente espiritual y basada en el respeto a la naturaleza. Los incas creían que todo el universo está interconectado y sus prácticas agrícolas, como los andenes y canales de riego, demostraban un profundo respeto por el entorno montañoso. Además, rendían culto a la Pachamama, la Madre Tierra, agradeciendo por sus recursos. La agricultura no solo es esencial para la alimentación, sino también para la espiritualidad. Los cultivos como el maíz, la papa y la quinoa también formaban parte de sus rituales. En cuanto a la organización social, los incas promovían la cooperación y el trabajo colectivo, guiados por principios como el Aini y la Minca, asegurando una distribución equitativa de recursos. La cosmovisión andina en Arequipa. Dentro de esta cosmovisión se resalta la gran importancia de la relación que tiene el ser humano con la naturaleza. En este sentido, los elementos naturales no son solo simples recursos,
sino que los consideraban y veían como entidades vivas con las que podían convivir. Dentro de la cosmovisión se encuentra el Misti, el Chachani y el Pichu Pichu, que en un pasado eran considerados sagrados y se les realizaban todo tipo de ofrendas, pidiendo protección, lluvia y en especial una buena cosecha. Uno de los pilares de la cosmovisión andina en Arequipa es la agricultura, ya que la tierra era considerada como un ser vivo, el cual proveía de alimentos a toda la población a cambio de respeto y cuidado. También encontramos los andenes y las terrazas, antiguos sistemas de riego o agrícolas que permiten aprovechar el terreno de forma óptima, y estos aún pueden ser vistos en lugares como el Colca o Majes. También está el agua como un elemento sagrado, el cual se relaciona bastante con las ceremonias agrícolas, donde se agradece la abundancia de esta, y por su estrecha relación con los sistemas de riego antiguos, como por ejemplo los canales. Gracias a esto es que llega a tener una conexión con la Pachamama, o conocida también como la Madre Tierra. Por otro lado tenemos los productos locales, como el maíz, la papa, el ají y el queso, por poner algunos ejemplos. Son productos básicos que también tienen un significado cultural. Son usados para preparar alimentos tradicionales, como el rocoto relleno o la ocopa. Es una forma de conectarse con los ciclos naturales y tradicionales de los antepasados. Algo que ocurre en la actualidad es que ha disminuido la práctica de estas ceremonias en las zonas urbanas, pero aún se logran conservar estas tradiciones, como por ejemplo el pago a la tierra, gracias a las comunidades rurales cercanas. Bueno, yo voy a explicar sobre el tercer punto, que es la herencia católica. Pues en sí sabemos que Arequipa es un lugar que fue bastante influenciado por los españoles y al menos por la cultura europea bastante fuerte, de hecho, en aquellos años. Y pues lo podemos ver en tres puntos. En santuarios y festividades, que pues un ejemplo muy importante y bastante interesante es de la Virgen de Chapi, el cual pues varios pobladores, digamos, van desde acá Arequipa hasta una parte de la región de Polobaya, el cual pues es denominada como Chapi en sí, su nombre. El segundo punto tenemos a símbolos sincréticos, que pues son símbolos en sí de la naturaleza o lo ancestral representados pues en flores y vestimentas que son bastante coloridos y que también son algo bastante importante de Arequipa en sí. Y por último tenemos a los templos coloniales. Esto es bastante importante pues porque Arequipa en sí también es conocida por los templos y en especial por los templos construidos en sillar, como la catedral, la iglesia de la compañía y todo ese tipo de simbolismo general. Tenemos el cuarto punto, que es la identidad regional fuerte, que pues esto es representado al menos en tres puntos, pero vamos a especificar que el primer punto, el cual ya en clases ya digamos que lo hice, es el sentimiento del arequipeño, pues al ser muy corajudo, al ser bastante orgulloso de ser arequipeño en sí. Tenemos a la cultura cívica, pues, que en sí tenemos a la cultura cívica, en el cual, pues, es la fecha en la cual los arequipeños, pues, celebran la fundación española, al menos, el cual es el 15 de agosto, y el cual también es muy importante porque también es representado por corsos, bailes, y es una fecha bastante importante, al menos, para nuestra región y el departamento en sí. Y por último tenemos al sillar como símbolo, el cual, pues, como dije anteriormente, incluso en las iglesias, y no solo en las iglesias, sino en las casas construidas por los pobladores en sí, antiguamente, eran construidas por sillar en sí, y esto pues haciéndolo muy representativo acá en Arequipa,
pues porque es bastante conocido por las iglesias, por sus casitas, por sus creaciones en sí, que pues tenemos incluso una ruta en sí de sillar y todo ese tipo de cosas. Y por último, tenemos a las fiestas y tradiciones. Esto pues lo representaremos en 3 puntos. Tenemos al carnaval arequipeño, el cual es algo bastante simbólico también de acá en Arequipa, el cual siempre, pues, digamos, en una fiesta que colocan el carnaval arequipeño, es algo que, pues, a cualquier arequipeño que le colocan la música, se agarra de las manos y empieza a dar vueltitas junto con los demás. Pero siempre bien, con una algarabía bastante representativa. También tenemos a las festividades religiosas, las cuales, pues, como dije, una de ellas era como la de la Virgen de Chapi. Y no solo eso, también tenemos varias vírgenes, varias fechas representativas para cualquier santo en sí, el cual también nos hace bastante conocidos en ese punto, o en ese aspecto. Y por último tenemos a los ritmos y a la música en sí. Tenemos varios ritmos en sí, varias melodías, varias músicas que nos han acompañado desde la creación, desde que llegó el español acá, a Arequipa, hasta la actualidad. Y uno, digamos, de los más representativos que fue los yarabíes, en sí, pues creados por también Mariano Melgar. Y esto lo hizo, pues prácticamente ba- bastante reconocido del lugar. Y eso sería todo. Muchas gracias. Representaciones en Arequipa. Volcanes como Apus. Es decir, los volcanes como Misti, Chachani y Pichu Pichu son guardianes espirituales y receptores de ofrendas. Huacas y lugares sagrados. En estos lugares se hacen rituales como toro muerto y terrazas del Colca. Rituales agrícolas y ganaderos. Pagos a la tierra y el chaya como agradecimiento a la naturaleza. Danzas tradicionales. Por ejemplo, tenemos el huititi, que simboliza la fertilidad y conexión con la naturaleza. Fiestas sincréticas. Tenemos también de ejemplo la Virgen de Chapi, que combina elementos católicos y andinos. Petroglifos y arte rupestre. Grabados en toro muerto que representan símbolos y rituales. Culto al agua, ya que ya sean ríos o manantiales, son venerados por su fertilidad. Astronomía andina. Observación astronómica para marcar ciclos agrícolas. Cocina y agricultura. Uso de cultivos nativos como la papa y la quinoa. Textilería andina. Tejidos con patrones que reflejan apus y ciclos naturales. Bien, ahora yo les quiero explicar sobre cómo afecta y repercute la cosmovisión andina en la actualidad. Como ya pudieron explicar, la cosmovisión es el conjunto de ideas de una comunidad para la comprensión de cuidados tradicionales y además estas creencias se remontan a muchas generaciones. Ahora, aunque no todos los espacios siga estando muy remarcadas estas creencias, hay otros espacios en los que sí, como por ejemplo en algunas zonas rurales, donde ven a las montañas, ríos, entre otros espacios o elementos como seres. Bien, también hay gente que cree que la cosmovisión andina es cosa de siglos pasados, que ya no tienen que ver nada con nosotros hoy en día. Pero esto es una idea errónea y podemos verlos como en los curanderos y sus clientes, que puesto que los curanderos se basan en la cosmovisión andina para tratar a las personas, ya que estos consideran que el espíritu y el cuerpo son parte de un ser integral que debe estar en armonía con el universo, y esta gente que recurre a ellos es porque tienen estas creencias. También otro ejemplo que podemos añadir es el chaya o el pago a la tierra o a la Pachamama, que es un ritual ancestral andino que se realiza para agradecer a la Pachamama, a la Madre Tierra, y pedir su bendición sobre esta. Si bien ya no en todo sitio es hecho de manera remarcada como antes, donde solían hacerlo de manera más ceremonial, ahora se sigue practicando por algunas personas de manera menos remarcada, como el echar parte de su bebida antes de tomarla.